Hola a todos y bienvenidos un día más al podcast sobre Derecho Marítimo. En esta ocasión voy a hablar de un instrumento importante, aunque a menudo olvidado, del derecho uniforme del transporte marítimo, y son las reglas de Hamburgo. Reglas que fueron adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1978 y que se encuentran en vigor desde el año 1992. Un texto que, como veremos, y pese a su antigüedad formal, es decir, casi ya 50 años desde su publicación, se han convertido en una alternativa normativa plenamente vigente para muchos países, especialmente para aquellos estados exportadores o aquellos estados cuya economía podríamos calificar de emergentes. Sin embargo, para entender estas reglas, las reglas de Hamburgo, como instrumento uniforme del derecho del transporte, como convenio internacional que va a regular el derecho del transporte marítimo de mercancías, es necesario partir, a mi juicio, o indicar algunos datos previos que considero importantes. Las reglas de Hamburgo son un convenio de las Naciones Unidas, que fue, como digo, adoptado en el año 78 y que entró en vigor tras lograr 20 ratificaciones, que eran las que necesitaba para su entrada en vigor, el 1 de noviembre de 1992. Estas 20 ratificaciones podremos decir que son un estándar ya en el tráfico del transporte marítimo, ya que las reglas de Róterdam, que es el convenio, como ahora veremos, que sucede de alguna manera a las reglas de Hamburgo, también necesita de 20 ratificaciones para su entrada en vigor. La relevancia, como digo, es importante y lo es de las reglas de Hamburgo por varias razones. En primer lugar, porque es el primer convenio elaborado por UNCITRAL, por CENUDMI, por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que fue creada en el año 1966, pese a que hay algunos otros convenios que hablamos de ello como convenios UNCITRAL, como es por ejemplo el convenio de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales. Este es de 1958 y por tanto no es propiamente nacido en el seno de UNCITRAL o CENUDMI. Estas reglas, por tanto, de Hamburgo se pueden considerar como el primer instrumento, aunque en colaboración con otro organismo también de las Naciones Unidas, como fue UNCTAD, el primer instrumento de la CENUDMI UNCITRAL, cuya iniciativa además parte o es originalmente impulsada por el gobierno de Chile en el año 1968, justo 2 años después de la creación de UNCITRAL, que plantea la necesidad de elaborar un nuevo convenio sobre transporte internacional de mercancías, tras en ese momento haber pasado más de 45 años desde la aprobación del Convenio de Bruselas de 1924, conocido como las Reglas de la Haya. Es también importante porque es el segundo convenio de UNCITRAL con mayor número de estados parte. Si quitamos, como digo, algunas leyes modelo y si quitamos al convenio de Nueva York, dentro de los convenios elaborados por UNCITRAL es el segundo con más ratificaciones, solo por detrás del convenio de Viena sobre compraventa internacional de mercancías de 1980, que cuenta aproximadamente con unas 90 ratificaciones. Por tanto, este convenio con 36 ratificaciones es el segundo más o con más éxito, podríamos decir, en cuanto al número de ratificaciones. Y siguiendo con este podio que podríamos decir estamos mencionando, las reglas de Hamburgo son el tercer convenio con más decisiones judiciales compiladas en el cloud, en la base de datos de UNCITRAL, que por tanto de alguna manera muestra su utilización práctica también real. Las reglas de Hamburgo cuentan actualmente con 36 estados. Si bien su núcleo más importante de estados ratificantes se encuentra en el continente africano, entre estas ratificaciones se encuentran 7 países o 7 estados en el continente americano, con Perú y Ecuador como los más recientes, uno en el año 2022 y Ecuador muy reciente, en julio del año 2025, y con entrada en vigor en el 1 de agosto de 2026, y 5 estados en el continente europeo. Pero, como digo, su pool de estados más importantes se encuentra en el continente africano.
Conviene destacar que, a diferencia de las reglas de la Haya-Visby, de las que ya hemos hablado mucho en este podcast, y que regulan prácticamente solo la responsabilidad del porteador por pérdida y daños, las reglas de Hamburgo, como también harán las reglas de Rotterdam años después, establecen un marco jurídico completo del contrato de transporte. Definen las partes, regulan tanto la responsabilidad del porteador como la del cargador, disciplinan los documentos de transporte y ordenan un sistema de reclamaciones y acciones que en muchos casos no son todos ellos regulados por las reglas de la Haya-Visby. En definitiva, estas reglas, como vamos a ver a continuación, intentan corregir un desequilibrio histórico, tradicionalmente considerado así, favorable a los porteadores bajo las reglas de la Haya. De ahí que hayamos dicho que este es un convenio que ha tenido mucha aceptación en países quizás podríamos llamar en vías de desarrollo. Sin embargo, para comprender esta evolución debemos retroceder un momento y hablar, como digo, del instrumento al que Hamburgo intenta suceder, que son las reglas de la Haya, el Convenio de Bruselas de 1924. Convenio que fue adoptado en un contexto de enorme disparidad entre legislaciones nacionales, ¿no? Por un lado teníamos la legislación inglesa, donde primaba la autonomía de la voluntad y por tanto el contrato era lo fundamental, y por otro lado teníamos el enfoque estadounidense, mucho más proteccionista frente a cláusulas abusivas de los armadores, especialmente cuando éstas se insertaban en los conocimientos de embarque, lo que tradicionalmente se las conocía como las cláusulas de irresponsabilidad, básicamente, ¿no? Por tanto, como digo, estas reglas nacen como mecanismo para unificar esa regulación básica del conocimiento de embarque en modelos jurídicos enfrentados. Por un lado, la tradición británica, basada en la autonomía de la voluntad, y por otro lado, el enfoque estadounidense, mucho más protector, en este caso de los cargadores. A pesar de su éxito formal de las reglas de la Haya-Visby, alrededor de 90 estados parte, incluyendo grandes potencias comerciales y marítimas, la realidad es que la arquitectura de las reglas de la Haya-Visby, su arquitectura normativa, ha quedado superada por los cambios tecnológicos, ¿no? La aparición del contenedor en los años 50, el desarrollo de cadenas logísticas globales, el transporte puerta a puerta, las comunicaciones electrónicas, la reducción drástica de los tiempos de tránsito marítimo debido a los nuevos combustibles, a los nuevos motores, a las nuevas formas de propulsión, ha hecho que tras 100 años de las reglas de la Haya-Visby el mundo haya cambiado considerablemente, la forma de transportar mercancías haya cambiado de manera considerable, y por tanto ya en los años 70 y 80 se vio la necesidad de un cambio en este sentido. Si analizamos la evolución del derecho uniforme del transporte marítimo, observamos claramente, como ya hemos venido diciendo, 3 generaciones normativas. La primera generación, o insertamos en esta generación, incardinamos a las reglas de la Haya, posteriormente modificadas por los protocolos Visby del año 68 y del año 79, que de alguna manera tienen como origen la Harter Act estadounidense de 1893. Esa sería la primera generación de normas sobre transporte. Una segunda generación encabezada precisamente por las reglas de Hamburgo que estamos comentando, con un giro eminentemente político. Ya hemos dicho ese intento de equilibrar de alguna manera las posiciones de cargador y porteador, pero también con un giro técnico, no solo, como digo, redistribuyendo los riesgos del transporte, sino también tratando de introducir las novedades que de esos 50 años habían ido surgiendo. Se sustituye el rígido sistema de exoneraciones por un régimen de culpa presunta, como ahora veremos, basado en la custodia de las mercancías. Se amplían los periodos de responsabilidad del porteador, se regula el retraso y se reconoce la figura del porteador efectivo. Hamburgo es además el primer convenio marítimo que contempla, quizás de manera un poco sucinta, pero ahí lo deja, la utilización de documentos electrónicos, lo cual era un hecho importante, un hecho considerable y notable para ser el año 1978, en el año en el que se publican. Y la tercera generación es la que representan las reglas de Rotterdam del año 2008.
con una vocación abiertamente multimodal y puerta a puerta, incorporando expresamente los documentos electrónicos y la transmisión digital de derechos, ¿no? Por tanto, podríamos decir que, y pese a que las reglas de Rotterdam todavía no han entrado en vigor, pues como ya hemos dicho, requieren 20 estados parte para su ratificación y actualmente solo cuenta con 5, estaríamos hablando ante la generación más moderna de la normativa sobre el derecho del transporte. En estas 3 generaciones se ve claramente cómo las reglas de Hamburgo se sitúan como bisagra entre lo analógico de las reglas de La Haya y lo digital de las reglas de Rotterdam, entre lo unimodal de las reglas de La Haya y lo multimodal de las reglas de Hamburgo. De tal manera que las reglas de Hamburgo, como decimos, se sitúan en esa especie de bisagra entre ambas generaciones. Una pregunta habitual que hoy en día uno se puede hacer, especialmente viendo cómo recientemente ha habido estados que están ratificando las reglas de Hamburgo, ¿no? Y me refiero sobre todo a Ecuador, que como digo la ha ratificado hace apenas unos meses, es ¿por qué adoptar Hamburgo y no Rotterdam? Y como digo, la respuesta se ilustra con ejemplos, como el de Ecuador, ¿no? Ecuador era un país que estaba dentro del sistema de las reglas de La Haya Visby desde el año 1975, pero que sin embargo su aplicación había sido muy minoritaria, ¿no? No se había producido en ese país un cuerpo jurisprudencial sólido. Había de alguna manera constituido un fracaso práctico la aplicación de las reglas de La Haya Visby en Ecuador. Entonces, como digo, ¿por qué ratificar Hamburgo y no Rotterdam? Para algunos países, como Ecuador, la respuesta era clara. Hamburgo favorece notablemente los intereses quizás de sus empresas exportadoras e importadoras, y en ese sentido, además, Ecuador contaba con un código de comercio inspirado en el código chileno, un código de comercio del año 2019 que ya era hamburgariano, podríamos decir, muy de Hamburgo, porque, como digo, el código de comercio de Ecuador se inspira en el Código de Comercio de Chile, que a su vez este Código de Comercio de Chile tenía grandes rasgos ya de Hamburgo. Por lo tanto, hoy en día es una pregunta que cualquier Estado que pretenda ratificar y salirse del sistema de la Haya Visby debe hacerse. ¿Me voy a Hamburgo o me voy a Rotterdam? ¿Vale? A mi juicio, evidentemente, hoy en día las reglas de Rotterdam son una decisión valiente, su adopción, porque bueno, es un texto, es un convenio que no está en vigor, es un convenio que es complejo. Pasamos de apenas 10 artículos de las reglas de La Haya Visby a unos 28-30 artículos en las reglas de Hamburgo, a 90 artículos sin contar las disposiciones finales en las reglas de Rotterdam. Por tanto, la complejidad evidentemente es mayor, pero también a mi juicio el mundo es también más complejo y por tanto ante un mundo más complejo como el que era hace 100 años necesitamos normas complejas que den respuesta a esas dificultades. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en este tema. Vamos al contenido jurídico del convenio de las reglas de Hamburgo, que si no, como digo, me excedo en este podcast. Las reglas regulan el contrato de transporte por mar entre diferentes estados. Cuando el puerto de carga o de descarga está situado en un estado parte, cuando el conocimiento de embarque se emita en un estado parte del convenio o cuando el contrato establezca expresamente la aplicación del convenio mediante cláusulas contractuales. Una novedad relevante es que las reglas de Hamburgo se aplican también cuando el contrato se documenta mediante documentos no negociables, ¿no? Es decir, como una carta de porte, cosa que no permitía las reglas de La Haya Visby. Es decir, que las reglas de Hamburgo se van a aplicar tanto a conocimientos de embarque que documenten transportes internacionales como cuando estos contratos de transporte se documenten en cartas de porte u otros documentos no negociables, que en la práctica representan un porcentaje muy elevado de las operaciones de transporte marítimos actuales. ¿Y cuáles son las principales innovaciones de las reglas de Hamburgo? Y me voy a detener en 4 o 5 de estas. La primera es la aplicación del régimen del periodo de responsabilidad. Pasamos de un sistema tackle to tackle, es decir, desde que las mercancías se sitúan, podríamos decirlo, por resumir, en la bodega del buque, en el puerto de carga, hasta que se descargan en el puerto de destino, y pasamos a un modelo port to port o puerto a puerto, es decir, se cubre toda la custodia del porteador desde que éste la recibe en el puerto de carga durante la travesía y hasta que entrega las mercancías en el puerto de destino. Los estudios realizados por aseguradoras, y podría citar algunos,
nos indican que entre el 75 y el 80% de los daños a la mercancía ocurren precisamente fuera del buque, en estas operaciones de carga, descarga o manipulación en el puerto. Por eso, en este caso, el modelo de Hamburgo puerto a puerto responde mejor a los riesgos reales del transporte contemporáneo. Otra innovación es la introducción de la responsabilidad por retraso. Las reglas de la IBISBI no regulan el retraso. Quizá porque en la época en la que fueron elaboradas se consideraba que la navegación dependía de factores imprevisibles y que por tanto el retraso no podía ser asumido por los porteadores. Hoy en día esa premisa quizás ya no tenga sentido, los sistemas de navegación están muy avanzados, la digitalización, etcétera, lo que permite al porteador saber con mayor o menor certeza cuándo va a llegar el buque a destino. Y lo que hace Hamburgo es equiparar la responsabilidad por retraso a la responsabilidad por pérdida o daños, aplicando, como hemos dicho, la presunción de culpa. Una tercera innovación es que Hamburgo regula expresamente la carga sobre cubierta y el transporte de animales vivos, cosa que no hacía las reglas del Haya Visby. En cuanto a la carga sobre cubierta, la contenerización y el uso intensivo de buques multipropósito, podríamos decir, nos lleva a ello, ¿no? Hamburgo permite el transporte sobre cubierta cuando exista consentimiento del cargador, pero también cuando lo permitan los usos comerciales o lo exijan las leyes aplicables. En cualquier caso, el porteador responde, como hemos dicho, bajo culpa presunta, y si la carga es transportada en cubierta sin autorización, la responsabilidad es, por tanto, absoluta del transportista. La cuarta innovación es la eliminación de la culpa náutica y de la extensa lista de 17 exoneraciones del artículo 4.2 de las reglas de la Haya Visby. El sistema tradicional justificaba estas exoneraciones por la dificultad histórica de comunicación entre el armador y el buque y por la idea clásica de la navegación como empresa conjunta, ¿no? Hoy, como digo, estas premisas han desaparecido y lo que hace Hamburgo es adoptar una regla clara. El porteador responde por cualquier hecho que genere pérdida, daño o retraso mientras las mercancías estén bajo su custodia, salvo que pruebe haber adoptado todas las medidas razonables para evitar dicho daño. No es que desaparezcan todas las exoneraciones de alguna manera quedan diseminadas por el texto de Hamburgo porque algunas se trasladan a la responsabilidad del cargador, de tal manera que, de alguna manera, el caso fortuito, la fuerza mayor, el bricio propio o la merma natural de las mercancías, o como digo, la información inadecuada, el embalaje proporcionado por el cargador, siguen estando como supuestos de exoneración, pero ya no tenemos una lista como teníamos en las reglas de la Haya Visby en el artículo 4.2. Y además, como digo, desaparece la culpa náutica, ¿vale? Esa exoneración que de alguna manera ha servido y sigue sirviendo a los transportistas para canalizar su exoneración de responsabilidad ante determinadas situaciones. Otra innovación esencial es el aumento de los límites de responsabilidad. Hamburgo eleva un 20% los límites de responsabilidad respecto a las reglas de la Haya Visby, que pasan de 666 derechos especiales de giro por bulto unidad a 835 y de 2 derechos especiales de giro por kilogramo en la Haya Visby a 2,5. Por lo tanto, es un aumento del límite de responsabilidad que evidentemente los interesados en la carga van a agradecer. Y además se introduce un régimen propio para el retraso, que está limitado a 2,5 veces el flete correspondiente a la mercancía afectada. Y acabando ya con estas innovaciones, otra de las contribuciones relevantes y más modernas del convenio es la regulación del porteador efectivo. En la práctica, la subcontratación, la multimodalidad, es la regla, no la excepción. Las reglas de Hamburgo establecen un sistema equilibrado. El porteador contractual solo podrá exonerarse por la parte del transporte realizada por un porteador efectivo si lo identifica debidamente en el contrato y si el cargador tiene la posibilidad real de ejercitar acciones contra ese porteador efectivo en alguno de los foros reconocidos por el convenio. Y por último, y acabamos ya este elenco de innovaciones que he ido mencionando, es la incorporación de un régimen procesal uniforme en materia de reclamaciones, prescripción, jurisdicción y arbitraje. Muchas de estas materias ausentes en las reglas de la Haya Visby. Hamburgo regula los avisos por daños, establece un plazo de 2 años para iniciar acciones, un plazo de prescripción frente al año de caducidad de las reglas de la Haya Visby y permite también, como ya lo hacían las reglas, la prórroga voluntaria por parte del demandado. En cuanto a la jurisdicción, el convenio reconoce 4 foros básicos pensados para facilitar la tarea del demandante. Estos son la sede del demandado, el lugar de celebración del contrato, cuando el demandado tenga allí una sucursal, el puerto de carga o el puerto de descarga.
Lo que hacen las reglas de Hamburgo de alguna manera es neutralizar las cláusulas de jurisdicción exclusiva de los conocimientos de embarque, permitiendo al tenedor ejercer su acción en el foro más conveniente para él. Y por último, y no menos importante, es que las reglas de Hamburgo regulan los documentos de transporte. Este convenio moderniza el régimen de los conocimientos de embarque, permitiendo expresamente la firma electrónica, de ahí que decíamos que de alguna manera este convenio se consagraba como bisagra entre lo analógico y lo digital, porque permite conocimientos de embarque firmados digitalmente. Es cierto que no entra a desarrollar, como es evidente por el tiempo en el que fueron redactadas, los documentos electrónicos, pero permite la firma electrónica sobre documentos de transporte, ampliando el conjunto de menciones obligatorias y reforzando el valor probatorio de la información contenida en el documento. Y, como ya hemos anticipado, también regula los documentos no negociables, es decir, las cartas de porte u otros documentos no negociables, extendiendo así su ámbito de aplicación a la realidad mayoritaria del transporte marítimo actual. Por lo tanto, si tuviésemos que acabar esto con una síntesis de lo que hemos ido mencionando, es que Hamburgo sustituye el periodo de gancho a gancho por el sistema de recepción a entrega, basado en la custodia, elimina la culpa náutica y la lista de exoneraciones de las reglas de la IABISB, introduce el retraso como categoría indemnizable, amplía a 2 años el plazo para ejercer acciones, regula los documentos no negociables y consolida un sistema, un régimen de responsabilidad por culpa presunta. Con esto concluyo este recorrido por las reglas de Hamburgo, un instrumento que, aunque adoptado hace casi medio siglo, constituye un marco, no diría que moderno, pero sí suficiente y funcional, especialmente apto para países, como hemos venido diciendo, exportadores, para sistemas jurídicos que buscan reforzar la protección del cargador, equilibrar la relación contractual y adaptarse a las realidades tecnológicas y logísticas del transporte marítimo del siglo XXI. Espero que este breve repaso sobre las reglas de Hamburgo os haya parecido interesante y nos escuchamos en el próximo capítulo del podcast sobre Derecho Marítimo.